Bienvenidos a nuestra cita de cada viernes. Hoy tenemos lista para usted la edición número 112 y acá entre nos, Rosario Lam, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eloy. La pregunta, ¿qué hacemos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿La desaparecemos? ¿O qué hacemos con los magistrados? ¿Les parece si los quemamos de una vez a todos con leña verde? ¿Se acuerdan que hace muy pocos días un juez de distrito tuvo esa osadía, esa valentía de conceder una suspensión provisional con relación a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel, y se volvió toda una polvareda esto? La primera que levantó la voz, y muy fuerte, fue la secretaria de Energía, Rocío Nale, que pidió que se investigara a ese juez, diciendo que él era un casi hijo del demonio y que teníamos que investigarlo y si se podía ponerlo patitas afuera. El tema llegó a las mañaneras del presidente, aborda el tema el presidente casi de una forma similar, y pide al Consejo de la Judicatura Federal que se investigue al juez, como diciendo que ahí había gato encerrado, que eso estaba mal hecho, y en esas íbamos, pero ese mismo juez acontece que en el cuerpo de estos días pues volvió a conceder otras suspensiones provisionales, a lo que se han sumado otros jueces, y a la fecha ya casi 20 suspensiones provisionales de amparo en el mismo tema sobre esta misma materia. Rosario. Eloy, entonces el presidente tiene que mandar 20 cartas al presidente del tribunal. Le faltan 19 más. 19 más. ¿A dónde vamos a llegar a este Eloy? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, para mí que por una parte el presidente Andrés Manuel está en la lógica de defender su propuesta, eso está correcto, y yo creo que lo que él quiere hacer en la ¿cómo se llama? De la reforma de eléctrica podría tener razón, mucha razón en algunas cosas. La cuestión aquí es la forma. Recuerda que aquí la forma tiene fondo y forma. Entonces aquí yo creo que el presidente está desfasado en algunas situaciones, que lo vamos a analizar más adelante. El caso es que el presidente cumplió su palabra. Él envió una carta al presidente de la Suprema Corte en la que textual le pide que le dé cauce y que se inicie una investigación para este juez que concedió la primera suspensión, y que si había algo irregular, como él lo apreciaba ya, manos a la obra, fuera, que se le quemara, que se hiciera con él lo que tenía que hacerse. En un acto de estricta cortesía, el presidente de la Corte le recibe la carta y le dice: señor, con todo gusto, y le vamos a dar el trámite correspondiente. Sin embargo, aprovecha el presidente de la Corte para hacer una precisión, y él dice que todos los jueces y ministros de la Suprema Corte se rigen por los principios de autonomía, objetividad, transparencia, y mira nomás. Dice que todos los jueces y ministros se ciñen estrictamente a lo que mandata la Constitución del país. Le dijo al presidente de la República lo que al presidente no le gusta escuchar. No le gusta que lo contradiga nadie. Él se cree el dueño absoluto de la verdad, y el ministro presidente de la Corte, de nuevo, en el estricto cumplimiento de su deber, le remira: aquí nuestro compromiso es con la Constitución política del país. Y tiene razón, Eloy. Creo que total. ¿Cuándo va a entender nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que hay una división de poderes, que hay un respeto hacia las instituciones? ¿Cuándo? Pero vamos a regresar un pasito hacia el pasado, cuando Andrés Manuel mandó al carajo a las instituciones, y hoy las está mandando al carajo, pero las está volviendo de la 4T. Como que hay muy pocos que se atreven a contradecir al presidente. Uno de ellos, ¿verdad? oye, el presidente del tribunal se atrevió, pero no solamente él, también Broso, que le dijo aquel videíto, ¿no? Que pegó durísimo, ¿Cómo y le que dijo? simbró la base de la 4T, le dijo, ¿qué le dijo? No eres Dios, tampoco eres el hijo del hombre. Sí. Seamos claros, como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme en este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas.
no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el Hijo del Hombre, eres un pinche presidente que o nos sirve o no sirve pa' ni madres. ¡Órale! Y luego sale por ahí un personaje que estaba allá empolvado, allá escondido. Con sus barbas de ardilla, ¿no? Diego Fernández de Ceballos, y que le traba una tanganiza al presidente. Digo, le digo la verdad. Pues, La verdad, ¿no? Y a veces lo que duele es que te digan la verdad. Entonces, aquí el presidente tiene que entender que no es un tonto, que se debe, sí es ciertamente, se debe a un pueblo que lo eligió, pero también tiene que reconocer que le tiene que deber respeto a las instituciones, y máxime cuando se trata de instituciones que son autónomas. Aclaramos, no estamos en la postura de mofarnos, de reírnos, ni de que alguien le diga cosas a nuestro presidente. Simplemente el punto es que nuestro presidente tiene que aterrizar en que no es el dueño de la verdad absoluta, que la discrepancia es saludable en todo sistema democrático. Claro. Hagamos de nuestras diferencias algo positivo, saquémosle jugo a esa manera de disentir. El punto aquí es que yo no sé por qué tanto chango, como decimos coloquialmente. Una suspensión provisional no es todo en un juicio de amparo, como la palabra lo dice, es algo provisional, es el primer acuerdo que se dicta en el amparo en su trámite. Yo no entiendo por qué mejor no esperamos que los tribunales colegiados o la corte, si llegara a traer el caso, emita su dictamen y diga si los que consideraron las suspensiones están en lo correcto o no lo están, claro. Y qué tal si lo revocan, y ahí terminaría el asunto. Claro. Pero bueno, sin embargo, vemos a los aplaudidores, a los chairos, tomando en serio esa antorcha encendida y de diario y por todos los ángulos, queriendo hacer leña de los ministros de la Corte. Ya los acusan de que son aliados de ¿qué? De la mafia del poder, aliados de los neoliberales. Falta que no salgan que tienen hasta pacto con el diablo. Mira nomás. Pero ves que el problema es cuando tú te atreves, cuando cometes el grave error de disentir de las apreciaciones del que manda. Claro. Entonces aquí la cuestión es, nada más de Broso, por ejemplo, Broso se comete el error cumplió con su cometido, ¿no? De decir la verdad, ¿no? Como periodista, haciendo uso del derecho de la libertad de expresión. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que ahorita hasta la reata ya le sacaron hasta la reata, ya lo agarraron por la reata. Entonces, y le están sacando quién sabe cuántas cosas más. Y Diego Fernández le están dando con todo, hasta con la cubeta. Entonces aquí yo creo que si ya estamos en ese intre, ¿por qué no, no reformamos la Constitución completa? ¿Cómo? Que la reformemos la Constitución. A ver. Para eso tenemos legisladores, diputados y toda esa onda. A ver, o me pongo de pie o me quito el sombrero. Pero a mí se me hace que tú eres asesor de la 4T. O eres asesor del presidente del país. No, jamás. Eso que te sacas de la manga de que lo único que nos queda es reformar la Constitución me suena mucha coincidencia, porque dijo el presidente que él está convencido de que su reforma energética no es inconstitucional, pero como es un hombre visionario de futuro, dice, suponiendo que los jueces así lo determinen en una sentencia definitiva, pues propongo que se reforme la Constitución. Así lo dijo. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. Mira, hay algo, insisto, tú eres el asesor, pero mira,
ahí es el punto. Eso es lo que se debió haber hecho primero, reformar la Constitución. Y después hacíamos esta reforma eléctrica, encajarla dentro de las hipótesis normativas de la máxima ley. Pero lo hicimos al revés, creyendo que como somos Juan Camaney y porque tenemos al Congreso Federal, a la Cámara de Senadores a nuestra disposición, y mira, puede hacer lo que quiera, ¿no? Y mira dónde estamos entrampados, ahora echándole la culpa a la Corte, a los ministros, que ellos son los culpables. Fíjense, empezamos haciendo las cosas al revés, ahora hay que salir de estas. Claro, lo primero que la lógica dice, a ver, vamos a construir una casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los cimientos. Pues sí. Primero el cimiento, después las paredes, después los castillos, después la losa y después lo que sigue. Pero esto empezaron de arriba para abajo. No, señores, se supone que ustedes son los que saben de leyes, que saben de política. Se supone que ustedes son los plus ultra de los chingones que están allá en la Cámara, los asesores jurídicos, cabrón. Se supone que son chingones. Vamos a aceptar que podamos reformar la Constitución, porque son parte de las facultades, ¿cómo no? Claro, que se pueden dar. Sin embargo, aquí hay un gigante pero. A lo mejor coincidamos o no en esto, Rosario. Hay un gigante dilema. Si nosotros revisamos el reloj político actual, tenemos que entender que la situación política de México, hablo de su Congreso Federal de Diputados y de Senadores, va a variar en un ratito muy cercano. Está en puerta el proceso electoral. Estamos encima. Ya. Y no es tan fácil como comernos un plato de lentejas, reformar la Constitución, porque tiene que viajar este proyecto hacia los 32 estados del país, a todas sus legislaturas, donde tenemos que encontrar mayoría relativa y poder lograr un consenso para reformar la Constitución, lo que no se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Y quién nos está diciendo que después de junio la conformación del Congreso de la Unión va a estar como está ahorita en manos totalitarias de Morena? Así es. Vamos a sumarle otro puntito aquí a este escenario. Y vaya, que al rato no me vaya a salir con la mamada de que yo también soy parte de la mafia del poder, porque al final de cuentas también me vale cacahuate, ¿no? Pero aquí hay una cuestión. ¿Cuántos estados tenemos? ¿30 y qué? Claro, 32. 32, bueno. Pero de esos 30 y tantos, 10 estados están en manos de la oposición. Un bloque opositor. Un bloque opositor. Entonces, ¿qué va a pasar en el hipotético caso de que esos gobernadores digan, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con esa reforma? Y que digan, ¿sabes qué? Yo voy a tramitar un amparo en contra de esa reforma. ¿Y sabe usted a quién le van a pedir el amparo? A la misma Corte. A la misma Corte que hoy Andrés Manuel menosprecia. Que hoy Andrés Manuel y su séquito de seguidores y aplaudidores han recriminado hasta el hartazgo. Ya le rasgaron su honorabilidad. Y sin haberles hecho un juicio previo, ya lo declararon culpables. Traición a la patria. O sea, y otros cabrones imbéciles ahí, porque tú digas, ¿sabes qué? Que esto está mal y todo, ya te están declarando ya, ¿cómo se llama? Traidor a la patria. O sea, qué pedo en la mañanera, pues. Es complicado este terreno. Yo lo avisoro demasiado prolongado. No es fácil hacerle una enmienda a la Constitución fast tracks. Es lo que menos se debe de hacer. Porque, y lo más delicado, Rosario, tratar de avasallar, de restarle credibilidad, de quitarle honorabilidad, de quitarle respeto y señorío a nuestro único y máximo tribunal constitucional,
defensor de las garantías y derechos elementales de todo ciudadano mexicano, como es la Suprema Corte, a la que todo lo contrario deberíamos de pujar por hacerla cada vez más gigante, más autónoma, porque es la que nos da el equilibrio entre los poderes. Es un poder más, pues, el Poder Judicial Federal. Es ahí el camino, y no tratar de arrinconarla y de hacerla sumisa al omnipotente poder. Eso no es permisible en un país como México, que ha vivido, que ha sufrido y que ha derramado tanta sangre para que esto fuera un logro. Se supone que no somos iguales. Se supone que no somos iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día de mañana con nuestras instituciones? Se supone que la mafia del poder tenía subyugada, alineada a todas las instituciones, y que incluso Andrés Manuel la mandó al carajo, y con justa razón, porque estaban alineados a la mafia del poder. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Que todas las chambres son por las cámaras de derechos humanos, nada más le falta el INE y le falta la Suprema Corte. ¿Y qué va a pasar cuando todas esas instituciones estén alineadas a la 4T? Y no somos iguales. ¿No vamos a ser peores? Digo. Piorisísimo, diría la abuela. Digo yo, bueno. Ahí queda ese punto, veremos cuál es el desenlace. Es tema de mucha tela por los próximos días seguramente. Siguiendo con el mismo tema, entonces, ¿qué hacemos con los jueces? ¿Cómo los amarramos, los atamos? ¿Le reformamos la ley orgánica? Vuelvo a repetir, a mí se me hace que hay gato encerrado en esta mesa y que tú eres el asesor de Andrés Manuel. Mira, en efecto, esto te decía yo que va a dar pauta para muchos días de seguir hablando del tema. Como los magistrados y los jueces del Poder Judicial Federal no están alineados, hay resistencia, ellos tienen sus argumentos y siempre una buena manera de fundamentar su actuación. ¿Cómo le hacemos para amarrarlos como las iguanitas? Pues ya hay una nueva propuesta en el Senado de la República a iniciativa del presidente del país para reformarles la ley orgánica interna, o sea, la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Qué es lo que quiere Andrés Manuel con eso? Le hicieron esa pregunta en la mañanera, creo que apenas hoy. Él dijo que puede darle mayor autonomía, mayor eficiencia, ampliar la buena marcha del Poder Judicial Federal. No, el fondo dice, sancionar a los jueces que incurran en actos de nepotismo y de corrupción. Dentro de las sanciones a conocer puede estar el retiro del cargo, la inhabilitación para ejercer funciones, o que se les obligue a devolver el doble del monto de lo que pudieron obtener en un acto incorrecto. Te voy a decir algo, Rosario. De entrada, reconozco que es como una especie de venganza, de quererlos a fuerzas doblegar. Sí, porque esto surge a raíz de que... A raíz de otorgarle a las subvenciones provisionales, de incomodarlo con su reforma eléctrica. Tipo venganza. Parecido. Sin embargo, fíjate que hay mucho de razón. ¿Por qué? Yo sé que mucha gente que me está viendo y me está escuchando va a coincidir. En el Poder Judicial Federal, y hablo en todo el país, si algo abunda es nepotismo. Los funcionarios intermedios y menores siempre suelen ser los hijos, los nietos, los sobrinos del juez, del magistrado tal. Ahí están las esposas, ahí está la familia, ahí está el gato y el perico. Nada más con que se les cargue un poquito y vamos a descubrir que lo que sobra ahí es nepotismo. Está bien si esa reforma va encaminada ahí, que se acabe, porque no es correcto, no se vale, porque se vulnera el libre acceso de cualquier otro profesionista que quisiera un espacio en esas instancias. Ahora, por lo que hace al combate a la corrupción, adelante. Si a alguien se le demuestra, se le agarra con las manos en la masa, pues que le compre. Lo malo que se da instancia del asunto del juez. Se delegitima esta propuesta de reforma porque ¿por qué no se dio antes? Eso.
Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no sentaron las Hay bases? una tendenciosidad, una inclinación. Me miraste feo, me la vas a pagar. Nos vemos a la salida de afuera, ya nos vemos afuera. Ay, papá. Hermano, y se armaban unas piñas, ya ni estudiabas pensando en la salida. Bueno, el caso está en que ya el Senado tiene en sus manos esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Sin embargo, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, volvió a insistir en su postura y me gustó esto que dijo. Dice, el Consejo de la Judicatura, dice, garantizará siempre que los jueces actúen con independencia, autonomía y libertad, y defendió que la división de poderes siempre es un factor a favor en todo país democrático. ¿Qué razón tiene el presidente de la Claro, esa es la cuestión. Háganle las enmiendas que quieran a la ley orgánica interna, Ajá. sí, pero no se puede vulnerar la autonomía, la libertad, el señorío que tienen los jueces para emitir sus resoluciones en lo que ellos interpreten más apropiado a la ley máxima. Y la otra cuestión, que no es una resolución, una decisión que tú tomas solito, es una decisión colegiada. Colegiada, por supuesto. Porque son varios jueces los que intervienen en un caso, no es uno solo. Entonces, lo someten a la consideración del Pleno, Sí. y ahí se determina si pasa o no pasa. Que por cierto son audiencias públicas que se transmiten en vivo. Y esos son mejores, están más chingones que los gobiernos municipales, por ejemplo. Pero ahí no entra nadie a la ¿Qué? sesión de cabildo. Nadie sabe qué Pero- demonio pasa entre Pero el esas. decreto dice que son públicas. ¿Qué demonios pasa en esas sesiones de cabildo? Que jamás un ser humano, digo, un mortal cualquiera puede entrar. Claro. Pero dicen que se ponen buenísimas. Luego la diferencia es que ahorita ya van a agarrar otro rumbo porque ya va a ser poco. Pero bueno, ese es otro Vamos rollo. a ver qué pasa con estas reformas. Ahora, lo bueno es que hay siempre cosas buenas. El presidente de la República viene a Tabasco, llegó el jueves. El Mesías. El jueves, llegó a Tabasco, estuvo presente desde luego en los actos del 83 aniversario de la expropiación petrolera. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? ¿Cuál fue? Descubrió un pozo petrolero. ¿Un cantarel? ¿Un cantarel? Fíjate. ¿Más grande? Fíjate tú. Pues digo, porque el festejo empezó desde hace 3 días. En la ¡Claro! mañana. Dijo que no, habíamos descubierto aquí oye, ojalá esto sea de verdad buena pauta porque la gasolina todos los días sube de precio. Pero se le pasó una cosa al presidente. A ver. Con debido respeto, señor presidente. Digo, no estoy en la mañanera. Ya me parece que eso acaba de que llegue a la mañanera. Pero se le pasó al presidente decir algo. A ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y quién? ¿Qué empresa hizo el trabajo para descubrir ese yacimiento petrolero? Bueno, Porque no vaya siendo que le pongan. que hayan sido las empresas que contrató la mafia del poder. Oye, y para evitar suspicacia, mejor le ponemos el yacimiento 4T. Sí, coño. El presidente aprovechó para hablar en favor de los trabajadores. Él dijo que él es respetuoso de la clase trabajadora, anuncia que no va a haber despidos, no va a permitir que haya atropellos. Estamos en campaña electoral. Además, sí, él habló ligeramente del ex líder petrolero Romero de Champ, que ya había dicho antes que él había propuesto de que se saliera ya, porque pues es un hombre enquistado ahí desde hace tantísimos años. Pero pues, hay versiones en contrario que dicen que no, que fue el sindicato el que Sí. ya propuso de que el señor además se va a ir con todos los honores y todos los derechos y todas sus prerrogativas, se va a llevar un costal, digo, lo que no se había llevado antes, pero ahora sí por papelito, hermano. Digo, ¿y por qué no le dan la prerrogativa que le dan a todos los trabajadores comunes y corrientes? O sea, ganan millones de pesos por ser el líder y todavía se va a ir con otro costal de dinero. O sea, estamos idiotas o qué mal nos pasa. Entonces aquí la cuestión es de que si ya Romero de Champ ya dejó el liderazgo del sindicato, entonces la oportunidad para que el gobierno federal, en aras de un buen trabajo que yo me imagino que están haciendo, ahí Santiago Nieto tiene bastante trabajo, entonces que lo investiguen,
porque se escuchan muchos rumores de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, de relaciones con la mafia, que bueno, cuántas cosas no. Entonces, yo creo que hoy el gobierno federal tiene la oportunidad para meterse en los intestinos de esa pestilente, de esa mafia enquistada en el sindicato petrolero y descubrir qué rayos fue lo que ha pasado ahí. Aun cuando es un sindicato y debe respetarse la vida sindical, Sí, claro. debe haber mecanismos para llegar a descubrir algo anómalo, ¿verdad? Y poder rescatar, porque al final de cuentas, si algo se llevaron incorrectamente, es dinero público de la nación. De los trabajadores. De los trabajadores. Claro, o sea, es un dinero que tiene que ser investigado también, porque es de la gente, es del pueblo, de los trabajadores que han creído en ese sindicato y que han trabajado ahí. Oye, mi hermano, pero acontece que en esta visita el presidente, desde luego que encontró a su gente, a sus paisanos, pero se vino Es un lodo. pero se vino a enterar de algo no muy grato, o no creo que al presidente le haya gustado este dato, ¿no? Apenas ayer, una revuelta, una manifestación violenta ahí, un tanto incómoda en las oficinas, en la sede estatal del partido Morena, aquí en Tabasco. ¿Qué sabes tú? Maestro, algo que yo nunca me imaginé, ¿no?, que iba a ocurrir, pero resulta que le hacen un movimiento, toman ahí un grupo de ciudadanos y principalmente unos de Cárdenas que andaban ahí, Carlos. Entonces, Cárdenas, la cuna de la democracia, ¿no? Entonces, tomaron las instalaciones, hubo un conato de violencia ahí, unos golpes, cachetada, guajotera, mentada de madre, y le pidieron al gobernador, al hermano, al brother, que saque las manos del proceso interno de Morena. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la candidata de Paraíso es candidata de Adán. Me resisto a creerlo. ¿Cómo vas? Me resisto a creerlo. Acuérdate que mi gober ya firmó en ese pacto de no intromisión en los procesos internos. Pacto de Se me hace que están errados estos personajes. Mira, nosotros en ediciones anteriores habíamos comentado que el gobernador había firmado ese documento a sabiendas de que él ya había palomeado a todos sus candidatos en todos los municipios. Y eso es una traición a los principios rectores de la 4T, de no robar, no mentir y no traicionar. Pero, ¿qué le puedes pedir a Adán si su genética es priista? Sí. O sea, ¿tú crees que por el hecho de que ya está en Morena, ya tiene una aureola en la cabeza y que ya es un santo y que hay que rendirle pleitesía y pedirle un milagro? Seguramente ese es el motivo por el cual la gente se calentó fuerte. Chequemos, mira cómo reaccionaba la gente y cómo le reclamó al gobernador. A su partido, ya basta. No. Ya se disfrazaron de Morena para ser nuestros candidatos, que a toda madre, no lo vamos a permitir. Se regresan a su partido, bola de ratas. Adán Augusto, el pueblo te está demandando que saque las manos del proceso interno de Morena. He dicho, vamos a tomar la sede, es del pueblo, no es de los ratas, es del pueblo. Bueno, pues estamos viendo. Ni hablar, hacía el Choco, y estos procesos siempre se ponen tensos y calientes. Se expresaron, lo dijeron tal cual lo sentían. Que haya intromisión del gobernador en el proceso, pues es algo que ellos acusan, ¿no? No es algo que nosotros compartamos como tal. Yo no tengo los elementos de que sea de tal forma, pero cuando dicen que cuando el río suena es porque piedras y pan llevan, ¿no? Por supuesto que el gobernador no va a meter la mano en el proceso. Ya se lavó las manos. Ya hizo lo que iba a hacer. Ya se lavó la mano y ahora sí a firmar. Por supuesto que Andrés Manuel también dijo que él no va a meter la mano en el proceso electoral
por supuesto que Félix Salgado Macedonio no es un candidato. No, hermano. Cuento guajiro de superclientes. Mira, mi presidente y mi gobernador están dedicados a trabajar por su gobernar pueblo. para todo. Tal es así, hermano, que este sábado 20 viene el gobernador a Cárdenas, viene a enterarse de viva voz cómo se está trabajando en esta plaza. Otra vez vamos a ver seguramente ahí de la mano del hombro muy cerca con el alcalde Armando Beltrán Tenorio, que ha habido chamba a pesar de que estamos inmersos en una situación de pandemias. Se ha tratado esforzadamente de hacer la tarea y el gobernador viene a atestiguar esa parte. Por aquí daremos cuenta en los programas sucesivos. Se va a poner interesante esto. Esto estamos sobre las elecciones. Hasta este momento Morena todavía no ha decidido quiénes son sus candidatos. Claro. En Tabasco hay un jaloneo interno muy fuerte porque pues, no se sabe si en Cárdenas va hombre, va mujer, si en Manguillo, si ya, no se sabe nada. Tienen en agua a la gente y los están llevando hasta los últimos extremos con una malsana intención de que no se vayan a registrar un candidato incómodo, de que no vaya a haber protesta, que no vaya a haber impugnaciones, y eso solamente lo hace la mafia del poder. No faltan los mal pensados, ya sabes tú, en esta viña hay de todo. Hay quienes ya están diciendo que el gobernador viene el sábado y que trae un lápiz gigante y que va a empezar a palomear, este sí, este no, este tampoco, y que ya por fin va a poner orden en esta plaza donde hay más de 20 suspirantes, aspirantes. Entonces no es el pueblo el que va a poner, el que decide. Te digo que esos son decires de la gente que inventa tantas cosas. Es mentira, el gobernador viene a supervisar la chamba, el trabajo, lo que se está haciendo en este municipio. Andrés Manuel le está diciendo a los trabajadores de Petróleo Mexicano que ya tienen que elegir a sus dirigentes. Fíjate lo que se andan metiendo. Ellos saben su tiempo y ellos no necesitan que nadie, ningún cabrón les vaya a decir cómo van a votar, cabrón. Entonces aquí la cuestión, imagínate cómo no van a saber cómo van a votar si tienen, cuántos años tiene Roberto Chávez en la vigencia. Entonces, ya están cansados, ellos ya van a cambiar, ellos van a decidir por quién votar, no por quien les digan tampoco. Entonces aquí la cuestión es de que la gente va a tomar su decisión para votar, no solamente el sindicato, estamos ya votando en elección ya de candidatos, de diputados, de presidentes municipales, diputados federales y gobernadores en algunos estados. Entonces aquí la cuestión es ya el pueblo, y a mí Andrés Manuel le enseñó al pueblo. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces el pueblo va a ya a la altura del partido ya toma decisiones y ya sabemos por quién vamos a votar. Claro. Pero de que volvamos a votar por un 6 de 6, no lo creo. Digo yo en mi caso. Bueno, yo respeto. Tú porque eres de Morena. Yo lo respeto. ¿Tú eres el asesor? Bueno, nos vamos Brinco diera que yo fuera su asesor. Cotízate caro, Nos vamos a retirar, pero hay un tema internacional que está empezando a generar mucho ruido. Acontece que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanza una seria advertencia al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Casi nada le dice. Es un asesino y que se atenga a las consecuencias de sus actos. Lo acusa de haber metido las manos en el proceso electoral reciente donde resulta triunfadores Biden. Hay que tener cuidado qué va a pasar ahí. Te lo digo a ti, puerta, y escúchalo tu ventana. No vaya siendo que volvamos a salir de defensores como lo hicimos. Salameros. Como lo hicimos con quién. Con el de acá, Donald Trump. Con Donald Trump y con acá el de acá, ¿cómo se llama? Evo Morales, que hasta le pusimos avión. Digo, mejor nos quedamos calladitos, que Rusia resuelva su problemita con Biden, independientemente de que Rusia nos haya mandado un guatajo de medicinas y Estados Unidos no lo haya querido hacer. ¿No? Ya que tú me dices que yo soy asesor de la 4T, yo nada más le quiero decir al presidente, señor presidente, Estados Unidos y Rusia traen problemas precisamente emanados por el pasado proceso electoral, en donde, por cierto, usted
y Vladimir Putin fueron los últimos en reconocer el triunfo de Joe Biden. Ustedes querían que ganara Donald Trump, y eso es legítimo, no está bien. Pero aquí la cuestión es de que ganó el que ustedes no querían. Entonces aquí la cuestión es de que la historia nos ha dicho que es mejor, a veces mejor guardar silencio, ser cuidadosos con lo que estamos haciendo, y si no tenemos nada que decir, mejor no decimos nada. Ahora, si hay una reacción de Estados Unidos hacia aquel país que no apoyó Ajá. a Biden, Ajá. no la habrá para este lado que tampoco apoyó a Biden. Por eso yo lo que le estoy diciendo al hombre es que no haga olas, que no haga olas. Vamos a ver, dice, hay que ver cómo se llama, hay que, ¿cómo dice que remojar el bueno? Ajá, poner la barba. Poner la barba a remojar, si ves a tu vecino, Claro. pon tu barba a remojar, entonces mejor. Calladitos, nos vemos más bonitos. No, hay que hacer olas, porque luego las repercusiones son muy complicadas y luego hay que buscar a otro que solucione y que cierre la puerta y cuánta cosa más. Entonces, el caso del conflicto de Vladimir Putin, ¿es Putin o Putin? ¿Putin o Putin? No, Es Vladimir. Vladimir. Bueno, el caso es que entre Vladimir y Joe Biden hay un problemita ahí que lo tienen que arreglar. Son dos potencias que que México no se puede comparar con una potencia, ¿no? Pero bueno, son dos potencias que tienen que arreglar sus diferencias entre ellos y lo más correcto es mejor no meterse. Ok, por ahí la dejamos, señoras y señores. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos seguramente el próximo viernes en otra transmisión más. Salud, hermano. Salud, hermano. Que las cosas salgan bien. Que salga bien. Acá entre nos. Acá entre los.